Los secretos de Hitler. Hitler el paciente. Se suponía que era el líder supremo de una raza superior, un modelo de salud física y mental que conduciría a Alemania a un glorioso futuro. Pero detrás de la fachada del Führer había un frágil enfermo, dependiente de un régimen diario de inyecciones, tabletas y tónicos. En unos pocos años, el todopoderoso Führer quedó reducido a una figura débil, temblorosa. Gran parte de la historia médica del Führer se perdió, pero no toda. Una serie de intrigantes registros y cartas han surgido a la luz y revelan secretos médicos de Hitler. Evidencia de abuso de drogas, estimulantes sexuales y colapsos psicológicos. En el centro de todo, el infame médico personal del Führer, el doctor Theodor Morell. Cuando los interrogadores estadounidenses de Morell hallaron los 24 tratamientos que le estaba dando, como los testículos y el semen de toro y la glándula prostática, creyeron que era un agente doble. Parecía haber querido hacer a propósito a Hitler tan disfuncional que no pudo ganar la guerra. Theodor Morell fue el médico personal del Führer durante 9 años. Hitler lo alababa y le confería honores, pero otros doctores nazis lo despreciaban, lo calificaban de falso y lo culpaban por el dramático deterioro del dictador. Otros médicos nazis en el círculo de Hitler despreciaban a Morell, llamándolo falso y charlatán, llegando a insinuar que había causado mucho daño a Hitler. Tras la guerra, el obeso médico fue capturado y confesó haberle administrado un cóctel de medicamentos, opiáceos, morfina, barbitúricos y posiblemente anfetaminas, llevando a especular que su tratamiento causó el comportamiento extremo del dictador. Lo llamamos ciclado rápido, ciclado constante. No creo que Hitler haya tenido un día de humor normal entre 1942 y 45. Ha surgido sensacional evidencia de un Führer alterado, hipocondríaco, un Hitler drogado. El problema no es que Hitler consumiera anfetaminas, no es que Hitler fuera adicto a ellas. Algo que se ha dicho es que Hitler sufría de desorden bipolar y además consumía anfetaminas. Eso empeoró su desorden bipolar. Es la interacción entre las anfetaminas y el desorden bipolar. Eso nunca antes se había descrito y explicaría mucho de los cambios de Hitler a finales de los años 30 y comienzos de los 40. Otras evidencias cautivadoras apuntan a una posible marcha hacia el deterioro mental. Mucho se ha comentado sobre la histeria colectiva de quienes asistían a sus discursos, pero parece posible que el mismo Hitler hubiera sufrido una crisis mental mucho antes de convertirse en Führer. El gran guerrero había sido rechazado por el ejército de su nativa Austria en la Primera Guerra Mundial. Hitler se enroló entonces en Alemania y luego afirmó haber sido herido y quedado ciego en un ataque británico con gas. En las últimas fases de la guerra, entre 2/3 y 3/4 de las bombas lanzadas eran de gas. Se había convertido en una guerra química. El gas mostaza causa ceguera temporal y a veces permanente, y hay evidencia de que Hitler sufrió de conjuntivitis tras el ataque. El voluntario austríaco fue evacuado al hospital militar de Pasewalk, lejos del frente, al norte de Berlín. Durante su recuperación, la guerra terminó y comenzó entonces la exageración de sus proezas en las trincheras. Hitler describió su herida como un momento decisivo, un despertar político, en su manifiesto Mein Kampf, mi lucha.
Por su propio relato, fue el momento en que todo su mundo se hizo negro. Todo por lo que vivía colapsó y se dio cuenta de que los judíos eran el enemigo detrás de todo eso. Y fue entonces cuando decidió entrar en la política. Pero otras evidencias apuntan a que Hitler no fue cegado por el gas, sino por un colapso nervioso. Habría sido ceguera histérica. Sabemos que, con toda probabilidad, Hitler no perdió la vista por el gas mostaza, sino que se trataba de una ceguera psicosomática. El supuesto episodio histérico de Hitler fue detallado en un informe compilado por la inteligencia estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. También se describía al dictador como neurótico, bordeando en lo psicótico, con tendencias masoquistas y fuertes perversiones sexuales. Y recientemente ha aparecido más evidencia sobre la ceguera y el colapso de Hitler en la Primera Guerra Mundial. Es una carta en la que un renombrado neurocirujano alemán afirma haber visto el historial médico de Hitler y que el dictador había sido tratado por un desorden psiquiátrico que puede causar ceguera. Es muy interesante que Hitler, quien luego se mostraría como una persona casi invencible, estuvo a punto del colapso durante el otoño del año 1918. Sus nervios no podían soportar la tensión y eso condujo a su ceguera. Quizá Hitler encubrió lo que para la época era considerado vergonzoso, que era demasiado débil para luchar. Los neurópatas eran estigmatizados en esa época. Incluso hoy en día hablar de depresión, crisis nerviosa y otras enfermedades psicológicas no es aceptado. Y en la República de Weimar esto habría sido todo un estigma y habría hecho de Hitler inelegible. Cuando miramos los registros del hospital, se puede ver que relegaban a los pacientes con lesiones por gas, e incluso a aquellos con desórdenes psicológicos, pero más aún a los que tenían enfermedades venéreas. Quizá esto fue la fuente de los rumores de que Hitler padecía de sífilis, pero no hay evidencia de ello, o de otras afirmaciones más descabelladas, como que solo tenía un testículo. Esto viene de una canción que cantaban las tropas británicas titulada Coronel Falso. Es solo una broma, y hay registros médicos de comienzos de los años 30 y 40 que muestran que estaba totalmente equipado, por así decirlo. Hubo otro rumor según el cual su pene había sido mordido por una cabra cuando era niño. Tampoco hay evidencia de ello. Pero sí parece haber pruebas que señalan algún tipo de condición mental y un siniestro encubrimiento. El historiador Thomas Weber afirma que Hitler fue tratado por un neurólogo en Pasewalk, el doctor Edmund Forster. Él sospecha que el aparente suicidio de Forster en 1933 fue en realidad un homicidio que buscaba encubrir el colapso mental sufrido por Hitler. Pero el también historiador Henrik Eberle lo duda. Edmund Forster, quien luego se convirtió en un famoso neurólogo, no trató a Adolf Hitler. Forster nunca estuvo en Pasewalk. Eso queda claro. No estuvo allí. El presunto colapso histórico de Hitler sigue siendo tema de debate, pero hay muy pocas dudas de que la versión de un repentino despertar político era mera propaganda. Hitler fue cegado por gas mostaza. Creo que eso es correcto. Y los efectos de eso deben haber sido horribles. Eso intensificó la amargura que sintió contra todo. Pero no fue que era antisemita y de repente lo fue. Eso no parece ser realista. Por muy descabellada que fuera la historia, millones la creyeron. El manifiesto de Hitler se convirtió en un éxito de ventas, pero no convenció a todos. Muchos quedaron fascinados por las posturas extremas del dictador, pero otros la veían como síntomas de una enfermedad psicológica. Además de las versiones del colapso en la Primera Guerra,
Otro informe sobre inestabilidad emocional surgió en su época como artista fracasado en Austria. El amigo de infancia de Hitler, August Kubitschek, publicó sus memorias después de la Segunda Guerra Mundial. Una escena pinta el retrato del joven perturbado que devendría en Führer. Adolfo había llegado a un estado casi extático, pero luego describió el futuro lleno de amenazas y peligros. En ese momento luchaba para contener las lágrimas. Si uno lee la descripción de depresión en un libro de texto de psiquiatría y luego el relato de Kubitschek del joven Hitler, es difícil no notar una correspondencia total. Quizá August Kubitschek presenció un momento maniático. Se asomó al interior de la mente perturbada que llevó a Alemania y gran parte de Europa a la destrucción. Si Hitler era maníaco depresivo, eso no evitó que llegara a la cima del poder absoluto. A su retiro bávaro solo tenían acceso sus más allegados, como su amante Eva Braun y el doctor Theodor Morell. Morell trataba a los ricos y famosos en la prestigiosa clínica berlinesa de Kurfürstendamm, especializada en enfermedades venéreas. Trató al fotógrafo personal de Hitler, Heinrich Hoffmann, por gonorrea. Cuando el Führer tuvo una condición aparentemente incurable, Hoffmann supo a quién recomendar. En 1936, sufría de un problema de eczema que sus consejeros médicos no pudieron curar. Hoffmann recomendó a Morell, a quien conocía. Morell lo trató y el eczema desapareció. Además, su forma de tratar al paciente era muy gentil, y eso gustó a Hitler. Además de eczema, el Führer era aquejado por dolores estomacales y flatulencia crónica. Hitler tendía a hablar cuando comía, por lo que ingería mucho aire, lo que lo hacía eructar. Tenía también lo que hoy llamamos síndrome de intestino irritable. A Hitler le gustaba la sopa de guisantes y Morell trató de recortar la cantidad de sopa que ingería. Es otro factor que contribuía a su flatulencia. Morell le prescribió un probiótico, un medicamento que contenía bacterias beneficiosas. Los dolores y el eczema desaparecieron. Encantado, el dictador lo nombró médico personal para el disgusto de sus allegados. El doctor Morell era una persona desagradable. Al menos así lo creían las personas en el círculo de Hitler. Era obeso. Hacía mucho ruido al comer, era bastante glotón y comía muy rápido, tenía un olor corporal fuerte y repugnante. Pero Hitler, cuando oía críticas del doctor Morell, decía, no empleo al doctor Morell por su fragancia, sino para que cuide mi salud. El ya acaudalado médico se elevó a la fama. Recibió el título de profesor y una propiedad en la exclusiva isla de Schwanenwerder, en las afueras de Berlín. Al igual que otros en la élite del poder nazi como Albert Speer y Joseph Goebbels, quienes se habían mudado allí a mansiones de millonarios judíos. Aunque describía a Morell como repugnante y su consultorio como un chiquero, Eva Braun lo visitaba. Eva Braun tuvo mucho cuidado de relacionarse con la gente que tenía poder en el círculo de Hitler. A medida que ganaba más influencia con el paso de los años, y Morell, ciertamente desde 1936, fue una de las personas claves en el séquito de Hitler. Quizá la novia del Führer también se beneficiaba de las medicinas de Morell. Además de píldoras y lociones, Morell administraba a Hitler inyecciones con hormonas sexuales extraídas de los testículos de toros. ¿Era la munición que el dictador nazi necesitaba para sus maniobras en la alcoba? Básicamente, aumentaban el vigor. La testosterona era usada para aumentar la virilidad sexual. La pregunta es, si Morell buscaba eso para Hitler. La relación de Hitler con su amante Eva Braun era un secreto de Estado. Ella tenía 23 años menos que él. Las notas de Morell indican que daba al Führer el suplemento que necesitaba para seguirle el paso a su briosa Fräulein.
dio a Hitler una preparación llamada testovirón. Se trata de una fórmula con testosterona y lo hacía usualmente antes de que Hitler pasara una noche con Eva Braun. Eva Braun era joven y estaba en forma. Él era mucho mayor y no hacía mucho ejercicio. Estoy seguro de que le pedía al Dr. Morell ayudarlo cuando sabía que iba a acostarse con Eva Braun. Pero la verdadera pasión de Hitler era la guerra y la conquista de Europa. El estatus del médico personal del Führer avanzó junto con el ejército alemán. Aquí vemos a Hitler ante las cámaras de la propaganda tras la derrota de Francia. Theodor Morell, resplandeciente en uniforme, sonriendo a su lado. Quizá fue la envidia lo que le ganó al rollizo doctor su apodo. Hubo una terrible proliferación de títulos grandiosos en el Tercer Reich. Todo el mundo era maestro del Reich, de esto o lo otro. Göring apodó a Morell maestro de inyecciones del Reich o Reichsspritzenmeister. El consenso general de los colegas de Morell era que él era incompetente. Era un médico privado en Berlín que solo trataba a gente adinerada. Cuando Hitler estableció esa relación personal con Morell y comenzó a confiar en él, no dejó que nadie interfiriera con eso. Mientras otros se burlaban de Morell, Hitler dependía cada vez más de él y de sus dosis diarias. Le dio inyecciones de glucosa porque creía que Hitler necesitaba fortalecerse. Él era vegetariano, tenía una dieta muy pobre. Su menú para el día de Navidad, por ejemplo, es una muestra de lo mal que se alimentaba. El vasto menú de medicamentos de Morell parecía aún peor. Estricnina, veneno para ratas en las píldoras antiflatulentas del Führer y aceite originalmente usado para limpiar cañones de armas en otro preparado gástrico que había sido prohibido para el consumo humano. Pero pudo ser la obsesiva dieta de Hitler lo que exacerbó sus dolores, gases e hinchazón estomacal. Quizá una dieta de muesli, puré de papas y sopas empeoraba su agonizante flatulencia. El pastel de manzana era una de las pocas indulgencias del Führer, y si bien consumía de buen grado todo lo que Morell le administraba, el ejercicio estaba fuera de toda consideración. Morell trataba de que Hitler se ejercitara, y él decía que no tenía tiempo. Cuando Hitler estaba en Obersalzberg, su retiro de montaña en Baviera, salía a caminar, pero lo hacía en bajada, y cuando llegaba al fondo tenía un auto esperándolo para subirlo de vuelta. Mientras su chofer lo conducía de nuevo montaña arriba, parece que eran las anfetaminas lo que lo elevaban cuando se sentía con el ánimo bajo. Morell ocasionalmente le prescribió anfetaminas cuando pensó que estaba muy letárgico o no tenía suficiente energía. De ser así, Hitler no era el único drogado durante la Blitzkrieg. El Pervitin era una metanfetamina muy efectiva. Las tropas alemanas que invadieron Francia por los estrechos valles de las Ardenas llevaban sus tanques en largas filas durante 3 o 4 días, durante los cuales debían permanecer despiertos. Lo llamaban Panzerchokolade o chocolate para tanques. También píldoras Stuka por los bombarderos en picada, pues sus pilotos lo tomaban. La guerra apenas había comenzado, cuando millones de píldoras de anfetaminas de alto poder eran enviadas al frente en Polonia. La gula de Hitler está bien documentada, pero ¿tenía el Führer una adicción por el Pervitin? La anfetamina solo se menciona una vez en los registros de Morell. Es aquí donde Morell escribe sobre lo que le ha administrado a Hitler y menciona la palabra Pervitin una sola vez en todo su diario. Otros han usado esto para especular. Un historiador sospecha que es una confusión, una palabra que parece Pervitin, pero es algo muy diferente. Había un remedio
llamado Paradren en el Tercer Reich. Era un producto basado en testosterona, licenciado en 1937. Es una hormona sexual y era eso, Paradren, y no Pervitin. Lo que fuera que lo impulsara, Hitler volaba alto en 1941. Lanzó más de 3 millones de soldados a un ataque devastador y sorpresivo sobre la Unión Soviética. Morel aprovechó el momento y creó plantas farmacéuticas en la República Checa y Ucrania. Fabricó varias medicinas para el ejército nazi. Una de ellas se promocionaba en este noticiario nazi. En toda Europa Oriental hay una gran infección de piojos. Es un peligro constante para nuestros soldados. El tifus es una de las epidemias más temidas en época de guerra, porque se expande rápidamente cuando las tropas están infectadas con piojos y puede causar muchas muertes. Fumigar la ropa interior con polvo Rusia tiene buenos resultados. No sé si Morel abusó de su poder. Ciertamente tuvo poder y le generó mucha riqueza. Cuando pudo hacerse de esas grandes plantas farmacéuticas, amasó una inmensa fortuna. Así que tener una relación personal con Hitler era económicamente importante para él. Drogado con Pervitin y quizá rociado con el polvo antipiojos del profesor Morel, el ejército alemán parecía indetenible. Hitler avanzó hacia el este, dirigiendo a sus generales desde su nuevo cuartel general en Prusia Oriental, la llamada Guarida del Lobo. Pero justo cuando el Führer parecía volar alto, colapsó estrepitosamente con un desmayo. Morel registró una llamada de emergencia en su diario. 7 de agosto de 1941. Recibí un llamado telefónico. Debo ir con el Führer de inmediato. Sintió un mareo. El diagnóstico fue disentería y presión arterial alta. Morel también ordenó un electrocardiograma. El resultado fue enviado a un cardiólogo. El alarmante diagnóstico fue esclerosis coronaria, un estrechamiento potencialmente mortal de las arterias del corazón. Era una condición desastrosa para el paciente A, el Führer, en riesgo de un infarto en uno de los momentos más críticos de la guerra. Los electrocardiogramas mostraban que tenía presión anormalmente alta. Y eso era algo que él no quería que nadie supiera. Y Morel cumplió sus órdenes. Morel administró píldoras de nitroglicerina que pueden aliviar pero no curan los problemas cardíacos. Temía lo peor. Pero análisis modernos indican que el corazón de Hitler probablemente estaba bien. Hitler no tenía una cardiopatía grave, sufría de hipertensión, pero no en un nivel que pudiera causarle un infarto. Hay un registro de un desmayo leve, pero llamarlo infarto es una exageración, no hay evidencia de ello. Una semana después de su desmayo, Hitler estaba de pie nuevamente. Su corazón no le falló, pero lo mismo no puede decirse de sus legiones indetenibles. Las fuerzas germanas luchaban una batalla cada vez más desesperada en el frente oriental. Las vitales líneas de suministro se estiraban demasiado sobre las vastas estepas soviéticas. El avance alemán quedó congelado en el duro invierno. Los rusos contraatacaron. Y cuando la situación cambió, la angustia dejó huella en el rostro del Führer. El ministro de propaganda Joseph Goebbels notó: en 3 años y medio Hitler parece haber envejecido 15. Pero mientras sus tropas capitulaban, la salud del dictador resistía. Su 6º ejército fue aplastado en Stalingrado. En contraste, el Führer parecía en forma para la pelea.
Tras la costosa derrota en Stalingrado, cuando uno esperaría que Hitler colapsara, se vio poco afectado. Fue casi perverso. Tras la batalla de Stalingrado, Hitler estaba más saludable que hacía varios años. Hubo una notoria ocasión pública en la que el Führer parecía estar bajo el efecto de las anfetaminas. Meses después de la derrota en Stalingrado, Hitler enfrentaba otro desastre en Italia. A medida que las tropas aliadas avanzaban en Sicilia en julio de 1943, el Führer se reunió con su dubitativo aliado en el eje, Benito Mussolini, en el norte de Italia. Hitler estaba decidido a evitar que el dictador italiano cambiara de bando. La reunión sacudió el ambiente formal de la lujosa villa Pagani Gaggia. Podemos estar bastante seguros de que Morell dio muchas píldoras a Hitler cuando éste fue a ver a Mussolini, porque todas las descripciones de él en esa reunión lo muestran como hiperactivo, hablador y muy excitado. Incluso la noticia de un bombardeo aliado en Roma no hizo que Hitler dejara de hablar. Un oficial del séquito alemán escribiría luego: avergonzados, los asistentes se alejaban. Quizá la causa esté dentro de un envoltorio dorado de otro medicamento del Dr. Morell. En una época, Hitler consumía 6 tabletas de Vitamultin al día y su fórmula cambiaba según los deseos de Morell. Todos los informes de ese encuentro con Mussolini, cuando Hitler agitaba los brazos y hablaba sin cesar, sugieren que pudo haber ingerido una dosis de anfetaminas previamente. El misterioso Vitamultin era una de hasta 28 pociones y píldoras que Hitler consumía cada día, pero ninguna pudo aliviar la derrota definitiva que le esperaba. Los aliados desembarcaron en Normandía en junio de 1944. Los sitiados ejércitos de Hitler ahora libraban una guerra en 3 frentes. Los rusos se acercaban a su guarida del Lobo en Prusia Oriental. Sin embargo, el Führer seguía liderando una batalla perdida, sin saber que algunos de sus generales conspiraban en su contra. La guarida del Lobo supuestamente era inexpugnable, pero los conspiradores pudieron colocar una bomba bajo una mesa cerca del Führer. Esta es la escena del ataque criminal que un pequeño círculo de oficiales inescrupulosos realizó contra el Führer y el liderazgo del ejército el 20 de julio. Gracias al destino, el crimen fracasó. Una vez muerto Hitler, los oficiales del ejército que conspiraron tenían planes de anunciar su golpe ante el país. Pero fue Hitler quien apareció en las pantallas, vivo y en control de la situación, dirigiendo la guerra con su aliado en el eje, Mussolini.
Hitler tuvo mucha suerte. Estaba de pie detrás de una pesada mesa de madera. La estructura en general era muy débil, lo que disipó gran parte de la energía de la explosión a través de las paredes y el piso. La onda explosiva ciertamente alcanzó a Hitler y reventó sus tímpanos. Desde entonces sufrió de dolores de cabeza y pérdida de audición. Pudo actuar decisivamente luego del hecho y detuvo la conspiración. Arrestó a los organizadores. Mientras se realizaban arrestos y se torturaba a cientos de sospechosos, Hitler fue filmado visitando a otros sobrevivientes de la explosión. La herida en su oído era claramente visible. El médico del Führer, Theodor Morell, no estuvo a su lado. Según un informe, Hitler fue tratado brevemente por el otorrinolaringólogo Erwin Gyssing. Sus notas y su radiografía del cráneo de Hitler han sobrevivido. Después de la guerra, el Dr. Gyssing hizo una serie de detalladas afirmaciones sobre su tratamiento al Führer, aunque aparentemente fue despedido muy poco después de tratarlo. Estuvo brevemente con él. Sin embargo, Gyssing afirmaba que el tímpano del dictador había sido perforado y que había mucha sangre en el conducto auditivo derecho. La radiografía también muestra un área blanca en el lado izquierdo de la cara de Hitler, un bloqueo, que indica sinusitis crónica. Para aliviarle el dolor, Gyssing afirmó que el Führer consumía gotas que contenían cocaína. Aparentemente, el médico no compartía el respeto de Morell por la confidencialidad del paciente. Afirmó que el Führer gustaba mucho de las gotas nasales y le decía: «Doctor, póngame más cocaína en la nariz». No hay evidencia de que Hitler haya sido adicto a la cocaína. Estos informes del Dr. Gyssing se dieron después de la guerra y no tienen credibilidad. En resumen, era un mentiroso. Después de la guerra, Erwin Gyssing fue crítico acérrimo del médico personal de Hitler. También afirmó haber probado él mismo las píldoras antiflatulencia de Morell. Dijo que sufrió la misma irritabilidad y dolor crónico de estómago que afligían al Führer. Sus ingredientes incluían estricnina, veneno para ratas. En pequeñas dosis, la estricnina funciona como estimulante. En altas dosis lleva a convulsiones y, con el tiempo, a la muerte. Otro médico de Hitler, Karl Brandt, también llegó a ser un gran crítico y se decía horrorizado porque Morell diera estricnina al Führer. Karl Brandt era el médico más prominente en el círculo de Hitler. Claramente opinaba que Morell era incompetente y le preocupaba que Morell estuviese envenenando al Führer. Karl Brandt acusó abiertamente a Morell de negligencia y trató de que lo despidieran. Supuestamente Morell se disculpó repetidamente, pero Hitler siguió fiel a su médico personal, quien registró el apoyo del Führer en sus notas. Estos tontos ni siquiera se imaginan lo que me han hecho. Deberían saber que me ha salvado la vida varias veces en los últimos 8 años. ¿Y cómo me sentía antes? Había convocado a todos los médicos y habían fracasado. Quienes trataron de sacar a Morell, entre ellos Karl Brandt, fueron los despedidos. Y quizá haya justificación en el apoyo de Hitler a Morell. No hay evidencia de que Morell tratara de matar a Hitler. Por el contrario, la dosis por píldora que prescribió a Hitler contenía 0,0046 gramos de estricnina, la mitad de la dosis médicamente recomendada.
Todos los remedios que dio a Hitler eran médicamente convencionales. Pero hay una condición crítica que el doctor Morell tardó en diagnosticar. Una enfermedad degenerativa que siguió en paralelo el colapso del Reich de Hitler. Para marzo de 1945, el Ejército Rojo ya había llegado a la ribera del río Oder, a poca distancia de Berlín. El frente oriental había colapsado. La derrota era inevitable. Mientras los vestigios de las unidades de las SS y el ejército oponían su última resistencia, Hitler se ocultó en un vasto búnker de concreto bajo la Cancillería del Reich en Berlín. En su cuartel general, el Führer recibe al liderazgo joven, junto con una delegación de 20 miembros de la juventud de Hitler. Fue una de las últimas veces que el Führer fue visto con vida fuera de su búnker. La película de propaganda tenía como fin mostrar a Hitler al mando, condecorando a valientes jóvenes defensores del Reich. Pero parte de las imágenes fueron editadas y se presumía que habían sido destruidas, pero sobrevivieron. Fueron halladas en un laboratorio fotográfico de Alemania Oriental en 1970. La escena claramente muestra que Hitler ya no puede controlar sus temblores. Hitler comenzó a mostrar síntomas de mal de Parkinson durante la guerra. Tenía un temblor en su mano izquierda que se curó durante un tiempo después de la bomba del 20 de julio de 1944. Como él dijo, no es la forma en que hubiera querido curarme, pero pronto el temblor reapareció en su lado derecho. Comenzó a arrastrar los pies y tropezar. Hablaba en un tono más plano, menos animado que lo normal, aunque los arrebatos de rabia hacían surgir de nuevo al viejo Hitler. Una comparación de noticiarios muestra el avance del mal de Parkinson. A la izquierda, en 1940, Hitler está erguido y se muestra ágil y en control. A la derecha, en 1944, el Führer está encorvado y lento. Morell notó por primera vez el temblor de Hitler en 1941 y lo registró. Fue solo en los días finales de la guerra que hizo el diagnóstico correcto. Parálisis temblorosa o mal de Parkinson. El mal de Parkinson puede afectar los procesos mentales, así como la postura y el control muscular, pero testigos afirman que la mente de Hitler estuvo sana hasta el final. Lo que no vemos es una disminución de la energía mental o la energía emocional. En una ocasión, Hitler se decepcionó hacia el final de la guerra y admitió que todo está perdido, todo se va por el caño. Le dijo a Speer que él y Eva Braun se suicidarían antes de caer en manos enemigas. Pero luego se recuperó y mantuvo su imagen de que todo iba a salir bien. No creo que las drogas o los tratamientos tuvieran que ver con nada de eso. Pero fuera de su búnker nada estaba bien. Para abril de 1945, las primeras unidades soviéticas habían alcanzado a Berlín. Calle a calle, el Ejército Rojo se acercaba al ataque final. El Tercer Reich había terminado. No había cura para la aplastante derrota. Hitler finalmente despidió a su médico personal, quien a la sazón también estaba enfermo a causa de varios ataques. El doctor Morell salió en uno de los últimos aviones desde Berlín. Posteriormente sería capturado e interrogado, pero no se le acusó de crímenes de guerra. Murió en Baviera 3 años después. El antiguo médico de Hitler, Karl Brandt, trató de desacreditar a Morell durante y después de la guerra, pero fue él el acusado de masacrar a los discapacitados mentales y físicos, incluyendo niños.
Así es como gente como Brandt trataba de explicar después de 1945 el Holocausto, los crímenes de Hitler. Él era el más alto funcionario médico durante los genocidios de los enfermos mentales y fue parcialmente responsable. Brandt fue declarado culpable de crímenes contra la humanidad y fue ejecutado en 1948. El médico de las SS Ludwig Stumpfegger también trató a Hitler y participó en brutales experimentos en los campos de la muerte. Murió en Berlín. Otra figura clave al cuidado de la salud del Führer era su dentista, Hugo Blaschke. Parece que el sistema de campos de concentración también formaba parte de la odontología nazi. Hugo Blaschke cuidaba los dientes de Hitler. Protagonizó una de las películas caseras de Eva Braun usando el uniforme de general de las SS. Un documento incriminador muestra que Blaschke obtenía el oro de cadáveres de los campos de concentración. Para 1943 había amasado la enorme cantidad de 50 kilos, con un valor actual de $2,5 millones. 50.000 gramos. Se usan entre 1 y 4 gramos de oro por relleno. Si calculamos un puente de 3 elementos por cada persona, eso significan 5.600 o 5.700 personas a las que le sacaron los dientes, antes o después de sus muertes. Extraído de las bocas de las víctimas inocentes, el oro era reciclado y usado en la consulta odontológica de Blaschke. La secretaria de Hitler, Christa Schroeder, también tenía rellenos hechos del oro de Blaschke. En cuanto a Hitler, aunque tenía muelas con rellenos, no hay pruebas de que fueran colocadas durante el Holocausto. El cuidado médico de Adolfo Hitler fue dominado por el rollizo médico apodado Reichmaster de las inyecciones, Theodor Morell. Administró al Führer una amplia gama de preparados, píldoras, drogas y hormonas, pero no es probable que tuvieran ningún efecto en la salud mental de Hitler. 48 horas antes de su muerte dictó su testamento y estaba muy lúcido. Sus procesos mentales no se habían visto afectados y sus capacidades mentales eran normales. Morell fue acusado de negligencia criminal, pero sus tratamientos no hicieron que Hitler perdiera la razón o la guerra. Lo que perdió fue el sentido de la realidad. No podía creer que Alemania estaba siendo derrotada. Aún dirigía la guerra como comandante supremo y tenía reuniones con sus generales. Se movía entre las maquetas que representaban ejércitos en el mapa y los generales decían a su espalda, porque no se atrevían a decirlo en su cara, que no había tropas allí, que solo quedan unos cientos y no los miles que él pensaba. No hay pruebas de que Hitler estuviera mentalmente enfermo o fuera drogadicto. El dictador sufría de mal de Parkinson, pero no hay evidencia de que tuviera algún efecto sobre sus decisiones militares o políticas. La alternativa es más difícil de aceptar. El hombre que destruyó millones de vidas lo hizo creyendo que sus acciones eran lógicas y racionales. La guerra no sucedió y los judíos no fueron diezmados porque Hitler estuviera enfermo, sino porque la mayoría de los alemanes siguieron sus decisiones. Hitler siempre supo lo que hacía. Estaba compos mentis hasta el final. Claro, es muy conveniente para los alemanes después de la guerra decir, Hitler era un loco, no fuimos responsables, él no lo fue, no tuvimos la culpa. Creo que es importante darse cuenta que en todos los aspectos básicos, claves y cruciales, él estaba perfectamente cuerdo.
Si su ideología era racional o no, es otro tema. Quisiéramos pensar que alguien que hizo cosas tan terribles y cometió tantos crímenes debe estar loco, y nos plantea una pregunta más profunda y difícil cuando admitimos que estaba en sus cabales.